Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su canal GeoJose el Profe para que disfruten de la clase titulada Democracia a través de una definición que es mía. Entonces tenemos democracia, definición a través de una definición que es mía. Y dice, la democracia es el proceso de organización social ejercido por la ciudadanía mediante la participación activa de varios candidatos que se enfrentan entre sí electoralmente para acceder a un cargo público determinado. De esta forma realizará junto con sus socios o aliados diversas actividades en el periodo establecido para el cual fue elegido. Para que entiendan con mayor precisión, les voy a desglosar dicha definición, que es mía al igual que esos dos párrafos que siguen posteriormente. Proceso de organización social ejercido por la ciudadanía, es decir, la ciudadanía se organiza libremente para elegir a un candidato o candidata que ocupará un cargo público determinado, es decir, si son elecciones presidenciales, obviamente el presidente y vicepresidenta. Si es, por ejemplo, para la gobernación, si es, por ejemplo, para elecciones locales, se escogen tanto gobernadores como alcaldes, como concejales y como representantes de la asamblea. Los representantes de la asamblea van de la mano con los gobernadores, es decir, su viraje es departamental, mientras que el alcalde y los concejales son a nivel municipal. Obviamente cada uno con sus labores específicas. Mediante la participación activa de varios candidatos, es decir, vamos a tomar un solo ejemplo, el de la presidencia. Hay 5 candidatos a la presidencia en una nación determinada. Uno de esos 5 es el que finalmente va a ser elegido como presidente, el que obtenga la mayor cantidad de votos posibles, de acuerdo a lo que haya votado la ciudadanía en general, que se enfrentan entre sí electoralmente para acceder a un cargo público determinado, en este caso la presidencia. De esa forma, realizará junto con sus socios o aliados diversas actividades en el periodo establecido para el cual fue elegido. Muy bien, una vez que uno de los 5 candidatos a la presidencia de un país determinado es elegido como presidente, él escoge a su vicepresidente o vicepresidenta y también escoge a su bancada de ministros, es decir, ministro de Ambiente, ministro de Salud, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de las TIC, es decir, ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicación, ministro de Ciencias, también el ministro de Minas y Energías, entre otros ministros. Y cada uno de estos ministros obviamente tendrán a sus socios o aliados en su bancada ministerial, es decir, en el ministerio, que es la organización de la que hace parte el ministro como principal socio. Seguimos. Para que se cumpla un proceso democrático conocido como elecciones libres, cada candidato o candidata debe cumplir con las reglas establecidas dentro del reglamento constitucional. Les voy a mencionar uno de los varios requisitos, varios de los requisitos que hay que cumplir para ser candidato presidencial. El candidato o candidata debe ser oriundo del país para el cual piensa ser presidente. En la mayoría de los casos, no hablo de todos los países. Debe contar con el aval de sus socios, es decir, de los integrantes del partido político del cual forma parte, y en algunos casos del aval de partidos políticos aliados al partido político que representa dicho candidato.
Les voy a dar un ejemplo muy claro. Un candidato en específico de un país como Hungría, que queda allá en el oriente de Europa, se lanza por el partido Generación Joven. Ese es el partido donde debe conseguir su aval para ser candidato presidencial. Mientras hay otros partidos políticos aliados a Generación Joven, como el caso de Ciudadanía Libre, el caso de Justicia por la Patria. Tanto Generación Libre como Justicia por la Patria deben ser actores partícipes para el aval del candidato presidencial al cual representan. Y por supuesto, la carrera política del candidato presidencial debe ser clave en el proceso. Es decir, no cualquiera que no haya realizado una carrera política cualquiera va a llegar a ser presidente de una nación. Seguimos. Impedir que cualquiera de ellos viole las normas establecidas con el propósito de evitar que el ganador de la contienda electoral acceda a un cargo público de manera fraudulenta. Impedir que cualquiera de ellos, es decir, de los candidatos presidenciales en este caso. Para ello, tanto la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otras entidades públicas, deben velar por un proceso democrático libre y transparente, incluido también la Registraduría Nacional del Servicio Civil, que es la que se encarga del conteo de votos a nivel nacional. Todas esas entidades mencionadas deben estar pendientes del proceso electoral, incluso antes del día de las elecciones, para evitar que un candidato en la fecha estipulada haya cometido delitos o acciones graves que le impidan ser candidato presidencial. Por eso es que acá coloco esta imagen y dice derecho a la libre expresión. Es decir, cada uno de los habitantes de un país determinado tiene derecho al voto después que tenga la mayoría de edad. Tiene derecho al voto porque su voto es trascendental para conocer al nuevo presidente y el rumbo de su propio país. Para finalizar, les dejo esta valiosísima frase de Tulsi Gabbard, quien fue congresista en Estados Unidos del Partido Demócrata, y dice: la libertad es el corazón de cualquier democracia libre. Efectivamente, la democracia la conforma lo que es la libertad de pensamientos, de saberes, de ideas, de posturas y de expresiones en una sociedad. Nadie debe sentir opresión o sentirse oprimido por otra persona si se está expresando libremente, porque cada ser humano tiene el libre albedrío o la libre conducta para expresarse de acuerdo o desacuerdo con un candidato en cualquier instancia democrática. Entonces, para finalizar, los invito a que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe, comenten, compartan, disfruten de cada una de mis clases en cada una de sus asignaturas y consignen lo que deseen a mi cuenta Nequi, que está a nombre de mi madre, Valentina Hoyos, lo que ustedes deseen de corazón, para que les siga ayudando
y beneficiando a través de mi trabajo. Este es Geo José, el profe, su canal. Muchas gracias.